Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en Bajo el Radar. Hoy les traigo dos casos que tienen a mujeres en el centro de sus historias. La primera es la historia de Giulia Tofana, para muchos una feminista y heroína de su época, pero para otros una vil asesina a sangre fría. Comencemos con esta primera historia. Giulia Tofana es considerada la asesina serial más prolífica de la historia. En el siglo XVII mató a cientos de hombres en Italia cuando transformó su tienda de maquillaje en una fábrica de veneno. Su pócima era llamada Acqua Tofana. Se cree que contenía arsénico, plomo y beladona, que era una especie de jugo de frutas que usaban las mujeres de la época para dilatar sus pupilas. Ahora bien, esta historia tiene lugar en una época donde los casamientos eran arreglados. Las mujeres eran sometidas a casarse, muchas veces con maridos violentos. No podían opinar ni mucho menos divorciarse. No tenían ningún tipo de derechos y estaban a merced de lo que los hombres quisieran hacer con ellas. Giulia decidió que alguien debía ponerle fin a esta injusticia y decidió montar un local junto a su hija donde mujeres abusadas pudieran comprar Acqua Tofana para deshacerse de sus maridos y ponerle punto final a una vida de abusos y violencia. Esta pócima era incolora e inolora. Se vendía en un frasco como si fuera un producto cosmético para no despertar sospechas y que parezca simplemente un producto de belleza más. Era casi imposible de detectar y al ser de acción lenta, parecía que la persona se estaba enfermando lentamente de una enfermedad misteriosa. Nadie sospechaba que en realidad estaba siendo envenenada. Los primeros síntomas serían similares al de una gripe y para la tercera dosis ya padecerían fuertes dolores estomacales, vómitos y diarreas. Finalmente, la cuarta dosis sería la letal. Lo novedoso del servicio que ofrecía Giulia era que no se limitaba a solo vender la pócima, sino que primero realizaba un trabajo de investigación previo para asegurarse que podía confiar en la mujer a la que le vendía, que no la delataría en la policía, pero además para asegurarse que su matrimonio fuera tan violento que no le quedara otra opción que recurrir a esta pócima. Así, Giulia seleccionaba cuidadosamente a sus clientas, lo que es en parte la razón de su éxito. Pasó desapercibida vendiendo Acqua Tofana por más de 50 años. Una vez que aceptaba venderle la pócima a su clienta, le enseñaba cómo actuar y hacerse la sorprendida cuando su esposo falleciera. Incluso le enseñaba a fingir lágrimas. De esta manera, tanto Giulia y su hija, como la clienta también, quedaban cubiertas de cualquier tipo de sospecha. Incluso le agregó a los cosméticos una etiqueta con el modo de uso para que parezca realmente un producto de cosmética. En el año 1650, la racha de buena suerte de Giulia llegó a su fin. Una mujer compra Acqua Tofana con la intención de dársela a su marido. Giulia comprueba que esté todo bien, le da las indicaciones necesarias y le vende la pócima. Esta clienta le prepara un plato de sopa a su esposo y le agrega las 3 gotitas de veneno. Pero justo cuando el hombre comienza a tomar la sopa, ella se arrepiente y le comienza a gritar que deje el plato, pero no le explicaba el porqué, simplemente le decía que deje de tomar la sopa. El hombre dejó la sopa y comienza a golpearla, hasta que a ella no le queda más remedio que confesarle toda la verdad. El hombre, enfurecido, la lleva a las autoridades y la torturan hasta lograr una confesión. De alguna manera, este episodio llega a los oídos de Giulia, que entra en pánico porque estaba a punto de ser descubierta y muy probablemente asesinada. Decide escaparse y busca asilo en una iglesia hasta que pudiera salir de la ciudad. Pero para su desgracia, empiezan a correr los rumores de que había envenenado toda la red de agua potable de Roma. Los ciudadanos estaban enfurecidos, no iban a parar hasta encontrarla. Cuando descubrieron que se estaba escondiendo en la iglesia, una horda de gente armada ataca y amenaza con prenderla a fuego. Le exigen al cura que entregue a Giulia a las autoridades. Este obedece y Giulia es sometida a torturas inimaginables hasta que termina confesando todo. Incluso tuvo que dar nombres de algunas de sus clientas.
En el año 1659, Giulia, su hija y 3 empleados son ejecutadas en la Plaza Campo de Fiori en Roma. Muchas de sus clientas también fueron ejecutadas, pero muchas otras nunca fueron descubiertas. Algunas personas creen que Giulia era inocente y que fue víctima de una cacería de brujas, pero otros creen que incluso el número de sus víctimas es el doble o triple de lo que se creía. Lo cierto es que la leyenda del Aqua Tofana perduraría a través del tiempo. Incluso se cree que el famoso compositor Mozart murió envenenado por esta pócima. Él mismo lo dijo días antes de su muerte. ¿Ustedes qué opinan? ¿Fue Giulia una mártir de su época que lo único que quería era intentar hacer justicia por mano propia? ¿O fue simplemente una asesina cruel y sin escrúpulos? Todo depende del punto de vista con que se lo mire. La próxima historia del día de hoy también tiene lugar en el siglo XVII y también tiene a mujeres en el centro de atención. Pero lo que sucedió en 1692 en Salem, Massachusetts, fue mucho más que teorías conspirativas y acusaciones de brujería. Muchos habitantes de Salem eran puritanos y seguían estrictamente los mandatos de la Biblia. Sus leyes eran muy estrictas y cualquier cosa que fuera en contra de esos mandatos era considerado pecado. Básicamente, la religión regía la vida cotidiana de los ciudadanos en todos los aspectos. En el año 1689, Samuel Parris fue ordenado primer ministro de Salem. Junto a su esposa, sobrina y su esclavo, se mudaron de Boston a Salem para cumplir las obligaciones del nuevo puesto. Su hija Betty, de 9 años, y su sobrina Abigail, de 11 años, encontraron una manera de entretenerse en su tiempo libre. Iban a visitar a una adivina y le preguntaban cosas inocentes de chicos, como cómo iba a ser su futuro, con quién se iban a casar, preguntas infantiles. Pero en un pueblo tan católico, esto era mal visto y causaba preocupación entre los habitantes. Para febrero de 1692, ambas niñas parecían padecer una extraña enfermedad. Tenían fiebre, se retorcían y convulsionaban de manera extraña. Además, gritaban sin motivo aparente. Samuel Parris probó remedios caseros y rezos a diario, pero cuando esto no funcionó, decidió llamar a un médico y a un párroco. Increíblemente, estos le diagnosticaron a las niñas con embrujamiento. Este fatal diagnóstico dio origen a la cacería de brujas más grande de la historia. Los habitantes de Salem comenzaron a ver en otras niñas el mismo comportamiento y no entendían por qué. La primera persona arrestada y acusada de embrujar a la hija y la sobrina del primer ministro fue nada más ni nada menos que su esclava Tituba. Comenzó una campaña de rumores falsos en contra de Tituba, que como era esclava, era un blanco fácil y vulnerable. Otras 2 mujeres, llamadas Sarah Good y Sarah Osborne, también fueron acusadas de embrujar a 2 adolescentes ese mismo año. Claro que sin pruebas ni fundamentos de ningún tipo. En general, mujeres marginadas de bajos recursos y con problemas económicos comenzaron a ser acusadas de practicar brujería. Y cuando estas mujeres eran interrogadas, las autoridades no aceptaban otra respuesta que no fuera «sí, lo admito, soy bruja», aunque esta confesión fuera obtenida mediante tortura. Niñas de 4 años hasta ancianas de 80 fueron acusadas y colgadas sin poder defenderse. Y la manera que tenían las autoridades de comprobar si una mujer era bruja o no era muy simple y muy poco tradicional. Cocinaban una torta de brujas de solo 2 ingredientes: harina y el orín de la acusada. Esta torta se usaba para alimentar a un perro, y si el perro comenzaba a tener comportamientos extraños parecidos al de la acusada en cuestión, entonces esta persona era una bruja. Muchas veces no pasaba nada después que el perro comiera la torta, pero eso ya ni les importaba. Nada los iba a hacer cambiar de opinión de que la acusada era de verdad una bruja. Otro método para comprobar si una mujer era bruja era buscarle en el cuerpo pecas o lunares que supuestamente eran insensibles al tacto. Pero bien, ¿qué era lo que estaba sucediendo a estos hombres y mujeres que convulsionaban y gritaban sin motivo?
Historiadores y científicos llegaron a la conclusión de que durante ese año los cultivos del pueblo de Salem se germinó un hongo debido a la humedad, ya que fue un año particularmente lluvioso. Este hongo se llamaba ergot y creció en los cultivos pasando totalmente desapercibido. Cuando se utilizó la harina para producir, por ejemplo, pan o tortas, las personas sufrieron intoxicación por ergotismo. Los síntomas del ergotismo incluyen fiebre, espasmos musculares, alucinaciones y hasta parálisis o temblores, que casualmente eran los mismos síntomas del embrujamiento. En noviembre de 2001, en el aniversario número 300 de los juicios de Salem, la legislación de Massachusetts decretó que los condenados por brujería en 1692 eran inocentes y quedaban exonerados de todos los cargos. Y hasta acá llegamos con el video de hoy. Como siempre, espero leer en los comentarios qué casos les gustaría que cubramos la próxima. Y nos vemos. Adiós.